A un querido compañero, amigo, a un profesor, doctor de altísimo nivel, que hoy está en la MAP, Maestría de Administración y Gobierno, Administración Pública y Gobierno en la Universidad Columbia. Buen día, doctor Melgarejo, ¿cómo está usted? Un placer tenerlo entre nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, mi querido amigo doctor Edward J. Bogado. Cordiales saludos, un feliz domingo a la familia paraguaya. Para mí realmente es una oportunidad poder compartir algunas experiencias y conocimientos que lo venimos desarrollando especialmente este año en diferentes cursos, módulos que desarrollamos tanto en la Universidad de Columbia, en la Escuela de Gobierno, así como en el Instituto Alto de Estudios Estratégicos. Gustoso de poder transmitir la experiencia o los puntos que pensamos este día compartir con ustedes esta mañana en familia. Muchísimas gracias. Yo tengo una tesis, doctor Melgarejo, quiero debatir con usted porque me parece interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, llegamos a la conclusión de que las petroleras y ahora las compañías de gas siempre están generando una guerra para mercar con los efectos de esta violenta forma de dirimir y finalmente terminan una vez más teniendo influencia en el mercado internacional del crudo y ahora del gas. O sea, Vladimir Putin y la OTAN en definitiva se están repartiendo Ucrania. A mí no me engañan. Esta es una guerra del petróleo y del gas. Pero por supuesto, esa es mi visión y mi opinión. Sin embargo, ¿cómo ve usted, doctor Melgarejo, este fenómeno mundial post-pandemia? Bueno, las guerras, desde el punto de vista académico, Tucídides es un historiador griego que ha hecho un estudio muy importante, como introdujiste el tema de las guerras. Tomó como referencia 26 episodios de guerra y todas culminaron con confrontaciones bélicas. El fenómeno de la guerra en la historia, que es la madre de la ciencia, nos refleja y justamente es uno de los temas que solemos desarrollar. El resultado de la Segunda Guerra Mundial es conocida con el surgimiento de los partidos totalitarios, con Benito Mussolini y principalmente con Adolf Hitler. Nace el sistema del nazismo y en ese sentido esa guerra está basada en una posición geopolítica. Ahora, independientemente a los intereses que puedan mover la economía, ya sea lo que mencionaste de petróleo, gas, en ese caso la guerra originada, como hiciste referencia a la Segunda Guerra Mundial, está basada en una política del Lebensraum, del espacio vital. La necesidad y argumentada y sostenida por pensamientos de geopolíticos alemanes nazis que consideraban que el espacio vital, que el territorio que ocupaba de los elementos del Estado, población, en ese sentido destacaba la superioridad de una raza, la raza aria, y el hecho de que ese espacio vital, el Lebensraum, era estrechamente limitado para la superioridad de esa raza. Es por eso que se desencadena específicamente con la anexión de Austria, así como la ocupación del sur, en este caso del sur de Alemania, Checoslovaquia, y la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. O sea que ese acontecimiento de mayor volumen de confrontación que acarreó 50 millones de muertes, se debe a una posición nacida, en este caso específico, de una geopolítica basada plasmada en un libro, que es el libro de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha, que fue el resultado de un trabajo donde se delineó hasta el exterminio de una raza de ese hecho y se delineó una política. O sea que esa guerra, hago este paralelismo porque también en diferentes hipótesis lo rescatan a Putin y en muchas figuraciones de dibujos mismo se lo identifica con Adolf Hitler. O sea que desde el punto de vista de lo que nos arroja la cátedra, la enseñanza, los resultados generalmente confrontaciones de este tipo de lo que ocurrió el 24 de febrero, trasladarnos ya en el siglo XXI,
que es la fecha de invasión de Rusia a Ucrania, tiene una explicación geopolítica también, basada en el perfil, en la impronta de su presidente. Necesariamente se debe estudiar quién es Putin y cuál es la posición. Y esto está enlazado principalmente desde el punto de vista, y aquí podemos abrir un abanico de posibilidades ensayando las teorías, sin dejar de mencionar los aspectos de política exterior, la política económica, la política comercial, la política militar. Entonces son escenarios que nos permiten a nosotros principalmente hacer el análisis, y tiene que ver desde el punto de vista político con la OTAN, el tratado transatlántico firmado con los Estados Unidos con los aliados en 1948, y si eso uno se interesa y observa en un mapeo así rápido de lo que es Europa, se puede observar cómo fueron sumándose países como Polonia, Turquía, Grecia a la OTAN, y la OTAN tiene esa característica que en el punto de argumentos del por qué Putin ha invadido Ucrania es justamente para impedir que Ucrania forme parte de la OTAN. Ese es desde el punto de vista, atendiendo cómo introduciste el tema, ¿verdad? Pero desde el punto de vista político exterior es uno de los argumentos que es expresado por el propio Putin. Y el otro que rescata todo esto, y cuando uno empieza a estudiar que es la esencia de la materia del Estado, es la seguridad. Todos los argumentos, hoy estuve accediendo a una información del primer ministro, un secretario de Asuntos de Globaje, de Escucha de Inglaterra, están enormemente preocupados por lo que desarrolla China con respecto al G5 de espionaje. Y todos los argumentos de cualquier Estado, principalmente los estados que buscan la hegemonía del poder, está basado en la seguridad. Cuando Putin fue entrevistado por una corresponsal de la BBC de Londres, él responde ante esa pregunta ¿por qué invade? Y responde por una cuestión de seguridad. ¿Por qué razón? Porque argumenta de que los misiles, que podrían ser elementos como si hay un estudio, un paralelismo de armas nucleares, de que ubicado en territorios de Ucrania, misiles llegarían a Moscú en 8 minutos. Entonces son razones que se argumenta todo en base a la seguridad. Esto habría sido la última crisis en el periodo, como citaste, la Guerra Fría, fue aquel caso Kennedy-Khrushchev, con los misiles que apuntarían desde Cuba a Florida, los Estados Unidos. Entonces es permanentemente los argumentos que se utilizan desde el punto de vista político exterior, están basadas siempre en esta hipótesis de que Putin pretende también rescatar la ex Unión Soviética, que fue desintegrada con el hombre del siglo. El hombre del siglo falleció hace una semana atrás, Mikhail Gorbachev, que tuvo el gran mérito de demostrar que ese sistema que acarreó la división del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el periodo de la Guerra Fría o de la bipolaridad, que fue un periodo muy importante, donde Paraguay también en ese caso estuvimos alineados a la doctrina de la seguridad. Y ese hecho hace necesariamente de que este tema sea un tema debatido. O sea que desde el punto de vista macro, que yo considero siempre la política por las decisiones que toman los hombres en ese momento estelar de la historia, que es las decisiones que toman, y podrían ser factores secundarios, externos, lo comercial, lo económico, el gas, el petróleo que mencionaste, pero los factores principales de decisión pasan por la impronta del liderazgo, del pensamiento del líder. La característica de todas estas confrontaciones es lo que ocurre en un periodo de la historia con un pueblo y emerge un liderazgo. Lo que está ocurriendo con China, la irrupción de China en el contexto internacional. Salgo un poco al esquema porque es importante destacar a la gente que está este domingo. China es una potencia emergente, económica, militar y tecnológicamente está en avanzada. Hoy mismo China está otorgándole un tercer periodo a Xi Jinping. Y Xi Jinping refleja una irrupción de China en el contexto del nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué orden nuevo mundial tenemos? Y aquí hay que marcarlo. El primer orden mundial, y es importante, Eduardo, doctor Bogado,
destacar lo que hace una semana atrás el presidente Biden definió como la política de seguridad de los Estados Unidos. La preocupación de los Estados Unidos es China, globalmente. La considera una amenaza y a Rusia la considera como una amenaza regional. Y lo incierto es el futuro. ¿Y cuáles son las problemáticas del occidente, a quien nosotros somos aliados naturales, los americanos, o como decimos los yanquis? Son 4 los puntos de preocupación de ellos. En el primer orden, el terrorismo, la inflación, la pandemia y principalmente lo que hace al hecho del crimen organizado. Entonces son preocupaciones que tienen que ver en su análisis y esto trasciende la administración Trump-Biden. Son políticas de Estado y la preocupación en primer orden real es China y lo que va a ocurrir con Taiwán. Y ese hecho hace que Paraguay tenga un rol importante. Y estos son los temas que permanentemente estamos debatiendo en los cursos calificados, por cierto. Nosotros con grata sorpresa observamos masivamente abogados, economistas, ingenieros, químicos, estudiantes que están desarrollando estos cursos, accediendo. Hoy hay un interés para conocer lo que ocurre en el mundo. Y el otro tema importante es lo que para Paraguay representa Rusia. ¿Qué es lo que nosotros producimos? Soja y carne. ¿Quién es nuestro primer comprador de carne? Chile, y el segundo es Rusia. Y ahora estamos, hace décadas que aspiramos a introducir nuestro producto, que por cierto cada vez es calificado, que es resultado del sector privado, la carne paraguaya, en los Estados Unidos y en Canadá. Entonces, son los temas que a diario estamos debatiendo permanentemente en las tesinas, en los trabajos de investigación. Y yo quiero destacar eso, aprovechar a saludarle a los que enriquecen nuestra materia, que son la masiva participación y por cierto abarca todo el territorio paraguayo. Nosotros nos encontramos cuando evaluamos estudiantes de Horqueta, estudiantes de Capitán Vado, en algunas ocasiones paraguayos que están en Europa, en Corea, participan activamente. Estos son temas que nosotros destacamos como claustro de profesores, la impronta de una juventud que está interesada en estos temas. Hay una expectativa muy interesante con respecto a estos temas que celebro que me hayas invitado para poder compartir también con nuestra audiencia. Estos no son temas menores porque afectan finalmente. En una ocasión participó un estudiante calificado, por cierto, que está trabajando en Caguazú, en una de las agencias del Banco de Fomento, y hacía mención cómo tenía consecuencias esta guerra con respecto a los granos, al precio del maíz. Imagínense, en Caguazú, en un lugar determinado, afectaba eso o la suba del combustible, lo que afecta realmente al bolsillo. Y yo suelo concluir esta exposición cuando se me pregunta con que este es el resultado del fracaso de la diplomacia. La diplomacia fracasa cuando se produce este tipo de confrontaciones. El actual Papa, un gran Papa Francisco, está tratando de mediar y hay que recordar que la caída del muro de Berlín tuvo 2 grandes protagonistas y ellos fueron elegidos como los hombres del siglo XX. El Papa Juan Pablo II, que era un papa de la ex Unión Soviética de origen polaco, que contribuyó muchísimo con Reagan y otros actores, el propio Mikhail Gorbachev, son referencias históricas que permitieron desmantelar la Guerra Fría, que fue una guerra no declarada, pero una guerra que provocó, y esa guerra se diferencia de la actual, porque en ese momento la Unión Soviética lo que pretendía era imponer su ideología basada en el comunismo, en Lenin, Stalin, inspirada en Marx, y fue el mundo dividido en 2 ideologías específicas, una economía libre de mercado y una economía estatista, la democracia y el sistema totalitario. Esa es la gran variante desde el punto de vista académico de lo que ocurre con China. China no aspira a exportar su ideología y tiene una característica que es motivo permanentemente de estudio, de que en China, después de la muerte de Mao Zedong, surge un hombre relativamente extraordinario por el enfoque desde el punto de vista. Mao Zedong es calificado por Kissinger como un coloso,
como un revolucionario. Que tumba un sistema en China, empuja a Chiang Kai-shek, que se traslada a la isla de Taiwán y siempre ellos, tanto Chiang Kai-shek como Mao Zedong, se consideran parte. Alguna vez Chiang Kai-shek dijo que retornaría al continente y Mao Zedong considera la China un sistema solo con dos esquemas, ¿verdad? Y para terminar con respecto a esto, ¿qué es lo que ocurre en China? Tiene un sistema, un partido único, un partido chino comunista, pero abrazó la economía libre de mercado. Entonces esa modalidad es algo que amerita permanentemente el estudio. Cómo un sistema de un modelo férreo permitió este acceso, y ese es el argumento del por qué China es una economía de la que hoy está, ¿verdad? O sea que conviven dos sistemas. Sí. Ahí quiero preguntarle, doctor Melgarejo, algo muy importante, porque según lo que estoy observando, Xi Jinping ya dijo que va a recuperar Taiwán. Ahí ya empieza un problema. Él ya está avisando. Rusia no va a devolver los territorios conquistados, porque incluso ya sacó una ley marcial, correcto. ¿A qué vamos? Y esto quiero que usted me lo diga desde el punto de vista humano y humanista. ¿Por qué? Porque quiere decir que nosotros, los soñadores de la paz, aquellos que queremos construir, aquellos que queremos diseñar un mundo ideal, en armonía, en paz y mirando el futuro de las poblaciones, estamos dependiendo de belicistas. Estamos dependiendo de un Putin imperialista que pretende conquistar esa parte del mundo, de un Xi Jinping que ya avisa que va a conquistar con su 5G el mundo también, ¿verdad? Y de los Estados Unidos que pretende que entre la derecha y los republicanos y la democracia, esto no va a pasar a mayores. O sea, estamos esperando entre algunos necios que este planeta viva en paz, cuando que estornudan y sube el petróleo, cae Haití, cae Burkina Faso, ahora están otros países dependientes de Francia. ¿Por qué? Porque a Macron hay que destrozarlo, ¿verdad? Entonces, en mi ingenuidad de ser humano pacifista, quiero que me diga usted honestamente si en los próximos años vamos a tener una confrontación bélica importante y tenemos que atenernos a las consecuencias, porque se viene la recesión, se viene la falta de energía, se vienen los muertos de frío en Europa. Vamos a empezar a ver. Ya hicieron su disrupción con la pandemia y lo lograron. Apagaron el sistema analógico y prendieron el digital. Pero por eso, doctor Melgarejo, ha sido brillante en su primera exposición y brevemente me gustaría que me diga qué nos espera en este mundo belicista. Bueno, yo suelo mencionar un libro muy interesante porque es conocido aquí, el profesor Jeffrey Sachs, Las 7 etapas de la globalización, que recomiendo hoy en familia. Es un libro que se puede acceder y en ese libro se desarrollan las etapas. Hago esta introducción para responder la pregunta. Y este libro parte de 70.000 años atrás. Empieza con 7 edades. El más significativo del periodo de nuestros 70 años de existencia como raza fue la domesticación del caballo, por ejemplo. Otro hecho importantísimo fue el vapor, o lo que Gutenberg traslada hoy con Steve Jobs con respecto a eso. Y en todo ese largo periodo de la historia, ya sea, la historia más rica la tiene China, hablamos de casi 4.000, 5.000 años culturalmente, siempre han sido momentos de confrontaciones. El peligro de este siglo es la posibilidad que la humanidad sea destruida por los misiles nucleares, las ojivas. Ese es el peligro. En el pasado, las confrontaciones más remotas, que fue la primera en Occidente, es cuando Cayo Julio César ocupa las Galias o penetra en Germania. Es el único romano que llega a Britania e Inglaterra. Esos son modelos de luchas donde no se exponía al mundo. Pero la característica y la enseñanza de esta obra que menciono es permanentemente la confrontación basada en el poder. El poder es algo inherente a la administración del hombre. Lo que ocurre en menor escenario en nuestro país o en la región o como mencionaba en el Brasil es resultado de algo que está relacionado a la propia existencia de una sociedad, que es la aspiración del poder. Y el poder en cada siglo ha encontrado un Napoleón,
un Hitler, liderazgos que han puesto a los países. El peligro en esto y la preocupación, y ahí es donde estamos muchos en el mundo, en la línea de la pacificación, en la línea de la herramienta que es la persuasión, que es la manera de ir acercando las preocupaciones para evitar este tipo de confrontación. Y esto va a ocurrir, va a acarrear, era impensable hoy que Europa, Alemania en especial, que vive el suministro de los gases, estén comprando leña. Entonces es resultado de una aspiración. China tiene la voluntad, por eso destacaba. China está delineada en sus conferencias, esta que se está sustanciando esta semana, es la número 20, y están delineando una política de que en el 2049, cuando celebren sus 100 años que retomaron el poder con Mao Zedong, toman el poder en 1949 y en el 2049 ellos están seguros que van a ser la primera potencia del mundo y consideran a Taiwán una isla rebelde y tienen el derecho a usar la fuerza según el argumento. Y la visita de Nancy Pelosi, la visita de senadores en agosto, en septiembre, y la posición de John Biden es distinta a la de Ucrania, porque Ucrania no está alineada aún suscrita a la OTAN. Si hubiera estado suscrita a la OTAN, hoy tendríamos ya una confrontación de otro nivel, de otro volumen. Sí tiene apoyo, como lo está recibiendo los Estados Unidos, y Rusia está recibiendo esta semana apoyo de Irán con los drones. Israel se pronuncia, o sea que esto es finalmente, como decía el libro, el ejercicio del poder. Y hay una decisión, hay una voluntad, está definida la voluntad de Xi Jinping y su pueblo de ser la primera potencia. ¿Y cuál es la guerra real que plantearon con mucho detenimiento hace unas décadas atrás, especialmente con Deng Xiaoping? No Xi Jinping, es la tecnología y la ciencia, y en eso la China tiene lo que hizo China es acceder a la tecnología de los Estados Unidos. Uno asiste o permanentemente hace un pequeño cuadro demostrativo de investigación y va a observar el crecimiento. Un modelo sencillo es la cantidad de estudiantes chinos en todos los centros estudiantiles. Es lo que nuestro amigo Benjamín Fernández Bogado en el pasado nos hacía referencia con respecto a Corea del Sur. Hablamos hace 25 años atrás lo que ya invertían en educación, ¿verdad? O sea que a la respuesta que puedo darte es una respuesta basada en un pensamiento de Aristóteles, que la única realidad es la verdad de los hechos. Hoy está invadida, está amenazada Taiwán y el nuevo orden mundial está en un futuro incierto, lo acaba de decir Biden, el que representa al occidente, los aliados. Es interesante en este punto, mi querido amigo doctor Edward Bogado, es una obra clásica de Samuel Huntington que pronosticó esto, el choque de civilizaciones, es el libro donde pronostica, porque acá con la caída del muro de Berlín y el atentado a las Torres Gemelas, el mundo quedó unipolar con los Estados Unidos. Pero este profesor de Harvard advirtió que existían otros bloques, y son bloques basados en religión y cuestiones de creencia. China, la India, Europa, los países Medio Oriente, musulmanes, árabes. Entonces, hay un escenario, pero la real preocupación no es si se ocupa a Taiwán, la real preocupación es si se llegan a utilizar las armas nucleares. Y ahí es interesante conocer la cifra. Rusia tiene más armas nucleares que los Estados Unidos. Este es el libro del doctor Rubén Melgarejo Lanzoni, El Estado y el Ejercicio del Poder, un excelente libro que nos orienta. Han escuchado ustedes un análisis internacional impecable, descarnado, real, donde nos está advirtiendo que estamos en manos de gente que busca el poder, el imperio, y no les importa cuánta gente va a morir, porque ya están muriendo en Ucrania con tal de partir en el medio como hicieron con la Alemania y punto. Están interesados en un reino del poder del gas y del petróleo y les importa tres pepinos
los que sigamos vivos o no. Así que ese es el mundo que tenemos que cuidar, construir un mundo que intente ser pacífico, más allá de los gorilas armados que ahora mantienen en zozobra este planeta. Vamos a un corte y enseguida volvemos.